¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? En esta ocasión, en este nuevo episodio de este podcast, vamos a platicar de un punto muy importante. Y realmente este inicio de esta serie de tres podcasts va a tener el objetivo de dos cosas. Primeramente, generar conciencia y número dos, tratar de construir puentes entre nosotros. Es decir, nosotros como la oposición de la agenda globalista, como patriotas, como, vamos a llamarlo así, en cierto sentido conservadores, porque creemos que hay cosas que vale la pena preservar, hay diferentes cosmovisiones y hay diferentes maneras de ver las cosas en nuestro mundo. Y mucha gente quiere hacer suya la cuestión de la defensa de la vida, de la libertad, de la propiedad, como si fuera un elemento meramente religioso, cuando sabemos que no es así. Y justamente estos podcasts tienen el objetivo de tratar de construir puentes y derribar aquellas barreras ideológicas que incluso imperan en este lado de la batalla cultural. Y en este primer episodio vamos a tener a dos invitados justamente muy especiales. El primero es Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, por si no lo había conocido, él es el creador de Este no es el Funko de Agustín Laje, a través de su tienda Baku Baku Factory. Y pues justamente él tiene el objetivo, el ideal de en un futuro colaborar con asociaciones que se dedican a la generación de prótesis a través de las impresiones 3D. Entonces Sergio ahorita él está comercializando justamente su Funko de Agustín Laje para todos aquellos que quieran acceder a comprarlo. Aquí en la descripción les voy a dejar todos los datos para que vayan. Y por otro lado tenemos a un joven luchador también por la vida, por la libertad, que es Braulio Bonilla. Braulio también ha estado colaborando ahí en redes, ha estado colaborando en debates. Tiene una historia bastante interesante, bastante polémica, que él ya la contará a su manera y en su momento. Y pues realmente por aquí Sergio, él es agnóstico, pero fíjense que él es conservador también. Y por otro lado tenemos a Braulio, que él es ateo, pero pues él también defiende la vida, ¿ok? Entonces, primeramente, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este día? Hola, buenas noches. Como ya lo dijiste, mi nombre es Sergio. Muchas gracias por haberme invitado y espero que el diálogo sea fluido y lleguemos a un acuerdo en común, porque como tú bien lo dices, todas las tres posturas son totalmente diferentes, pero tenemos un objetivo en común que es defender la vida. Y en este podcast trataremos de llegar a por qué los tres podemos defender la vida estando en diferentes trincheras, por así decirlo. Y pues nada, le cedo la palabra a Braulio. Muy bien. Braulio, ¿cómo estás en esta noche? Bien, muchas gracias. Y pues espero que igual la audiencia que nos está escuchando se encuentre muy bien ahí en sus casitas. Y pues nada, ahora sí que aquí pasando la noche con ustedes y para platicar de estos temas que pues bien siempre está bueno saber más o menos el punto de opinión de otras personas y aparte que siempre hay un punto de conciliación, ¿sabes? Excelente. Y justamente me gustaría explorar primeramente la cosmovisión de cada uno de ustedes. En tu caso, Sergio, ¿cuál fue, digo, obviamente brevemente, ¿verdad? Y según lo consideres oportuno, si nos pudieras platicar un poquito acerca de cómo fue que tú llegaste a profesar, por así decirlo, la cosmovisión o cómo tú adhieres a la cosmovisión del agnosticismo? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cuál fue tu experiencia de vida que te dijo, sabes qué, me siento cómodo con esta postura? Mira, más que nada, en resumidas cuentas, yo de joven fui creyente. De hecho, estoy bautizado cristiano, pero como la mayoría, o bueno, parte de la mayoría de los que ahora odian a la religión, tuve algunos problemas que los traté de vincular hacia la iglesia, muy malamente por mí. A los 18 años, 18, 19 años, me volví ateo, me volví odiador de la iglesia, me volví zurdo también. Y desde ese entonces estaba confundido, estaba con resentimiento y todo lo trataba de incluir en la iglesia y de que todos los males eran por la iglesia, ¿no? Llegó un punto en el que
en el que empecé a comprender que realmente no era así. Y llegué a un punto en el que decidí dejar de ser ateo para ser agnóstico, porque entendí que hay una fuerza, en el universo, en el mundo, que no podemos comprender, pero que ahí está. Y es muy difícil que siendo ateo se pueda comprender eso, porque, bueno, lo niega, ¿no? Un agnóstico es aquel que no sabe realmente comprender a Dios, pero que lo acepta que hay una fuerza, superior. Entonces, en esa postura me sigo manteniendo, sin profesar ninguna religión, pero sé que hay una fuerza superior, y ahí está, simplemente no la podemos comprender. Muy bien, aunque creo, fíjate, que siendo un poquito, eh, por así decirlo, etimológicamente correctos, creo que tu postura tendería un poquito más al deísmo. O sea, es decir, tipo Dana, ¿no? De que crees que hay una entidad o un motor fuera de, mas sin embargo no adhieres a una cosmovisión religiosa tradicional, ¿verdad? Sí, técnicamente podría ser así. Ok, muy bien, muy bien. En tu caso, Braulio, ¿qué fue lo que te llevó a adherir tu cosmovisión? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, me siento cómodo con esta postura, por así decirlo, filosófica? Pues bueno, está complicado el asunto, pero vamos a empezar desde el principio, como dicen muchos. Mira, igual desde pequeño fui creyente y fue pues más que nada impuesto por mi familia, ya que yo nací, bueno, en una familia de mormones. Bueno, me crié en una familia de mormones porque mi papá me bautizó recién nacido, así me bautizó en la iglesia católica. Y a los 8 años me bauticé como mormón, o sea, estoy bautizado por dos iglesias. Y aparte, mira, ya yo, conforme fue avanzando el tiempo y todo, me fui haciendo más, más consciente de mis propias creencias, porque mira, yo, pues, cuando estaba con mi mamá y todo, pues sí, era mormón y todo. Di a parar al DIF y todo. Y luego, pues, salgo de ahí y voy con una de las tías, de mis tías por parte de mi papá, y ella era creyente católica, bueno, es católica, y pues, yo iba a la iglesia con ella y todo, porque pues la iba a acompañar. Ya luego de eso iba seguido y todo eso, aunque yo nunca adopté como tal la postura, yo seguía creyendo en un Dios. Deja tú el Dios de los mormones, deja tú el Dios como lo ven los católicos, creía en un Dios todavía. Llegó el momento en la parte de mi vida en el que pues mi tía me dijo, no, pues bye bye, te vas con tu papá, o sea, me fui con mi papacito, y pues ya. Entonces ahí yo experimenté un poco más de libertad porque pues en donde vivía con mi tía sí era un poquito más restringida mi forma de pensar y hasta mi forma de actuar. Por lo mismo era gente muy estricta o que pues literal por sacar 9 en la escuela me golpeaba, entonces pues eh, entonces, ya yo empecé a leer más que nada filosofía y empecé como que a tomar más conciencia sobre lo que se le podría decir un Dios. Y pues ya desde ahí yo me primero sí tomé la postura de agnóstico, porque hubo un momento en el que no me sentía muy seguro si realmente había algo, pero respetaba al final del día. Pero ya terminé en el punto de ser ateo porque hay cosas que no son una excepción en el Dios, bueno, en Dios, que ya hicieron que yo no creyera en él. Deja tú mi vida, deja tú todo lo que me pudo haber pasado en toda mi vida de chiquito y todo. Yo siento que más que nada fue ya analizando las situaciones, ya pensando en grande, en la historia, en la filosofía, ya así, y pues más que nada, porque yo siempre he leído filosofía como la de Nietzsche y William Blake, entonces pues ahí ya iba una razón. Entonces, pues sí, de eso más que nada fue lo que me llevó al punto de ser ateo. Y ya empecé yo a ser ateo más o menos a los 14 años. No sé, llevo un año como ateo como tal. Ok, entonces, por así decirlo, ahorita podríamos decir que ambos están viviendo
están llevando un camino, por así decirlo, de reconocimiento y de entendimiento, ¿verdad? Que pues igual estamos en un proceso siempre de constante aprendizaje. Está interesante justamente cómo el viaje de vida de cada uno de nosotros, al final de cuentas, va a moldear, por así decirlo, en lo que vamos a creer. Muchas veces cuando somos niños creemos lo que nos dicen, llegamos a la adolescencia y tenemos un choque con la realidad. Entonces, si lo que creíamos desde niño no corresponde con lo que empezamos a percibir con la realidad del mundo, hay ese choque, hay ese quiebre y nos empezamos a replantear muchas cosas. Y después llega otro periodo, ya justamente después de la adolescencia, cuando llega la adultez, ya llega un periodo de madurez en el cual te replanteas si lo que creías cuando eras niño correspondía sí o no con la realidad y si el cambio que tú diste en tu adolescencia fue porque realmente tuviste una experiencia que te hiciera cambiar o fue simplemente por encajar en cierto modelo social, ¿verdad? Entonces, aquí yo me gustaría que me gustaría que me platicaran un poquito. Ok, ya analizamos, por así decirlo, su cosmovisión y hablando en la cuestión, vamos a llamarlo así, social, en la cuestión filosófica, en ese sentido, podríamos decir que ustedes se consideran conservadores en el sentido que creen que hay algo que valga la pena conservar, que hay algo que valga la pena preservar, y en qué sentido o a qué grado ustedes creen que llegaría a ese conservadurismo, por elegir una palabra. Empezamos contigo, Sergio. Sí, bueno, mira, también es algo raro lo que voy a decir porque yo me considero paleolibertario, libertario en lo económico y conservador en lo cultural y en lo social, porque a pesar de que los libertarios consideran que el mercado lo es todo, realmente la maldad en el ser humano existe, así que no todo es el mercado, porque también si te pones a analizar las cosas que venden en los mercados negros, te das cuenta que realmente la maldad y el mercado tienen que ser controlados. Entonces, por ese lado, sí, me considero libertario y aparte conservador, porque lo primero que se debe conservar, aparte de la libertad, es la familia. Y en estos tiempos, más que nada, ha habido ataques constantes a la familia. La gente mexicana no lo percibe así porque todavía no ha llegado un momento de quiebre en eso, porque la ideología progresista así es, ¿no? El movimiento progresista así es, va de poco a poco, nos sentimos como un sapo en una olla. Nos van cocinando poco a poco sin darnos cuenta de que en un momento dado va a reventar todo esto, ¿no? Entonces, lo principal es conservar nuestra identidad como mexicanos y no llevarnos por las garras del globalismo que está seduciendo a los jóvenes lamentablemente. La mayoría de los jóvenes se sienten confundidos, no encuentran una identidad real y abrazan las identidades extranjeras, dado el globalismo que ha agarrado el internet. Entonces, sí se tiene que conservar más que nada la cultura y la esencia mexicana, pero también debe de haber un grado de responsabilidad por parte de nosotros para que los jóvenes puedan ser comprendidos y puedan ser llevados a un buen camino. Exactamente, ok, muy bien. En tu caso, Braulio, ¿tú en qué sentido consideras o en qué sentido haces match, por así decirlo, en la cuestión de el aspecto económico y el aspecto moral y social? Mira, en el aspecto económico me considero más que nada como un minarquista de corto plazo y un anarcocapitalista de largo.
bueno, minarquista es que le das el poder menor al Estado, lo menos posible al Estado. Y pues, yo como tal en lo cultural sí puedo decir que soy un poquito conservador, pero aún así hay cosas que a lo mejor siempre deben de cambiar, siempre hay un cambio constante y yo creo que eso es normal. Entonces yo por eso siempre, eh, yo sí nunca niego el cambio cuando es bueno, ¿sabes? O cuando moralmente por una mayoría se le puede llegar a considerar bueno, pero también hay un problema. Y es que hay veces que, aunque todo el mundo diga una cosa, solo una persona puede estar bien a veces, o sea, depende de todo. Y pues bueno, también yo digo que lo que más deberíamos, bueno, lo que nos gusta más conservar es la educación para los jóvenes, ¿sabes? O sea, las buenas costumbres, la, la forma sana de pensar, ¿sabes? Más que nada las costumbres, porque siento que es algo que queda arraigado desde niños en nosotros. O por ejemplo, yo creo que todos o la mayoría aquí en México nos acordamos de las posadas, del Día de Muertos, cómo funciona y de todo. Yo siento que esas son las bases de una cultura. Y si una cultura ha funcionado mucho tiempo y todo el mundo la recuerda, es lo que se debe de conservar, pero igual como en las costumbres, las buenas costumbres. Hay costumbres que a lo mejor se tienen que modificar, sí, pero hay otras que se deben de preservar porque son pilares importantes de un país o de una forma de vida o una cultura. Entonces yo sí me enfoco como un poquito más conservador en la cuestión moral, porque pues muchos dicen que los libertarios no tienen moral, pero pues también hay muchos que sí vemos esa cuestión de que que hay muchas cosas malas y buenas y que también deben de ser controladas, que no solo existe el dinero y el mercado, para que me entiendas. Yo sí siempre he pensado así, entonces pues más o menos ese es mi enfoque. Muy bien, Braulio. Interesante el cuestionamiento. Y justamente me gustaría preguntarles un punto muy interesante y creo que es clave. Por ejemplo, bueno, todos ya saben, yo soy evangélico. Yo no pasé, por así decirlo, por una crisis en cuanto a la fe. Siempre siempre tuve la tendencia a investigar el qué creo y el por qué lo creo. Pero, por ejemplo, yo baso mi moral en Dios. Yo creo que Dios es la máxima fuente de moral que hay y por lo tanto, como hay un absoluto moral, yo puedo basar mi moralidad en él. Y por ejemplo, yo le doy dignidad al ser humano. Para mí, por ejemplo, la vida humana vale porque el ser humano es imagen de Dios en el sentido de que a través de la creación humana uno ve ciertos atributos de Dios, ¿verdad? Obviamente a una escala mucho menor. Entonces, yo veo al ser humano como la corona de la creación, como un ser creado a imagen de Dios, y por lo tanto yo le doy dignidad. Por lo tanto, para mí, obviamente el tema del racismo, el tema del sexismo no tiene cabida porque el ser humano vale porque es creación de Dios. ¿Sí? Vale igual la persona que tiene un doctorado como la persona que es analfabeta, vale igual seas blanco, seas amarillo, seas negro, seas del color que seas. Y por ende, por ejemplo, en el caso del aborto, yo estoy completamente en contra de cegar, de asesinar, de quitar una vida, porque esa vida es imagen de Dios. En sus casos, que el concepto de Dios está un poco más ambiguo, ¿cómo ustedes podrían o cómo ustedes le dan dignidad al ser humano? Digo, porque los dos son prohibidos, están en contra del aborto. ¿Cómo relacionan, vaya, su cosmovisión filosófica con lo que vendría a ser la defensa de la vida? Empezamos contigo, Sergio. Sí, mira, yo lo baso en dos cuestiones, ¿no? La primera, como tú dices, como agnóstico no desconozco a Dios, no lo comprendo, y por lo tanto, ante la duda, no se debe de matar a la persona, porque si no lo comprendo, ¿quién soy yo para decidir sobre algo que no comprendo? Para empezar. Y la segunda es por el lado científico. La ciencia ya ha demostrado que desde el momento de la concepción hay vida humana. Entonces,
Yo soy pro vida, me opongo a cualquier tipo de aborto, a menos que dependa, o sea, que las dos vidas estén en juego y se tengan que salvar una. Ahí sí entra más que nada la moral y la decisión del médico que está tratando a esa paciente. Pero del lado también de violación, no se debe de culpar al hijo por nacer de algo que cometieron sus padres, ¿no? Porque entraríamos como en la Inquisición, o entraríamos, perdón, como en la era medieval, en la que si al rey se le derrocaba, automáticamente los hijos pasaban a ser asesinados, a ser perseguidos, sin haber cometido nada. Entonces, ante la duda, no se debería de matar a nadie. Ok, muy bien. En tu caso, Braulio, ¿cómo en tu caso justificas o cómo enlazas tu visión filosófica en cuanto a la dignidad humana al hecho de ser contrario al aborto? Mira, para mí siempre ha sido un tema muy complejo, ¿sabes? Yo siempre he sido pro vida porque lo veo desde el tema de la dignidad del ser humano por nacer, porque es como si dijéramos, bueno, el típico argumento feminista, ¿no? De que, es que si el papá o la mamá es pobre, van a ser pobre y pues no va a tener futuro. Pero pues dices, es como decir, vamos a salir a la calle a matar a todos los pobres que los encontremos en la calle y agarremos, porque no tienen futuro, meterles una bala entre las dos cejas para que ya no existan, ¿no? Y ya no sufran. Eso es como muy... Es quitarle la dignidad a un ser humano, de primera. Otra, por la misma ciencia, que pues ahí va otro argumento típico feminista. No, pues es que es parte del cuerpo de la mujer y pues si es su cuerpo es su decisión, ¿no? No. Entonces, yo siempre he dicho que, bueno, más que nada que la genética moderna ha demostrado que pues el feto tiene un gen distinto al de la madre, lo cual pues hace que sea un cuerpo también distinto al de la madre, por lo cual ya no es la decisión de la madre sobre su propio cuerpo, sino sería la decisión de matar a su propio hijo. Entonces, pues ahí también va otro, y que también yo lo veo desde la forma como, de la parte como irresponsable. ¿Por qué? Porque por una irresponsabilidad matar a otro ser humano es como si, no sé, yo ahorita, no, el de la micro se me pasó, pues agarre, saque una pistola y le ponche las llantas y luego lo mate a él y yo maneje el micro para llegar a mi trabajo. Pues está bien raro, ¿saben? Y aunque son extremistas sí, ¿verdad? Pero piénsalo un segundo. Y es como, yo fui responsable, ahora pues asesino a otra persona porque yo fui responsable y no quiero ser más responsable de algo. Y sí, yo sé que suena muy extremista, pero pues más o menos me doy a entender. Y, ay, se me acaba de escapar la otra idea que tenía. Sí, por ejemplo, cuando es violación, vamos a ponerlo así. Yo sé que eso ya es un tema demasiado complejo y es algo muy complejo porque a lo mejor la chica que va a tener al bebé no tiene la culpa o no lo buscó o algo por el estilo. Pero pues el hecho de que te hayan cometido un delito a ti o que te hayan hecho algo malo a ti no justifica el hecho de que tú también se lo puedas hacer a otra persona, ¿sabes? También es eso. Y pues esos son como mis puntos así más o menos fuertes en esa cuestión. Obviamente si esto fuera más como a lo mejor un debate, yo ya tendría los puntos de vista más claros porque pues sabría qué responder como tal. Ahorita es más como mi punto de vista y no tengo como que un argumento al cual fijarme. Entonces sí es medio ambiguo ahorita mi opinión, pero pues bueno, es porque no estoy muy acostumbrada a la entrevista como tal. Entonces pues bueno, es eso más que nada. Y cuando se trata de que ya está en peligro, por ejemplo, la madre y el bebé, pues eso yo lo veo, yo lo dejo más al punto de vista de los médicos. ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir? Y pues que a esa persona se le dé prioridad, ¿sabes? Porque no podemos decir que si el bebé tiene más oportunidades de sobrevivir que la madre, pues obviamente ahí se le tendría que dar un poquito más de prioridad al bebé. Y si la madre tiene más probabilidades de sobrevivir que el bebé, pues se le tendría que dar prioridad a la madre porque pues es
preservar una vida potencialmente salvable, vamos a decirlo así, o que se puede salvar, ¿sabes? Eso yo se lo dejaría más a los expertos, porque pues yo no soy médico, entonces se lo dejo más a los expertos, esa cuestión. Muy bien, excelente. Sí, justamente creo que el tema de los riesgos para la madre y esos temas definitivamente van en otra sección. Este, y bueno, me gustaría también preguntarles un tema también muy importante, y es justamente el tema del Estado, ¿sí? Justamente el tema del Estado. Porque, a ver, estamos a favor de que el Estado, por ejemplo, en México tiene mucho poder, el Estado hace lo que quiere, y ya el Estado prácticamente ya se ha hecho una amalgama con el crimen. En un dado momento, el Estado hizo amalgama con la cuestión eclesiástica, fue un fiasco, ya lo sabemos. En su momento el Estado hizo lo mismo con ciertos sectores militares, ahora vemos que ya está cambiando ahora con ciertos sectores del crimen organizado, lo cual es pésimo. Pero estamos de acuerdo, o al menos yo pienso, que no podemos quitar al Estado al 100%. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo fuera un inversor y quiero invertir, vamos a suponer, en un país ficticio, yo quiero invertir en Sergio Land o en Braulio Land. Y yo ya a veces que pues, quiero invertir, quiero llevar mi empresa, ¿de qué les gusta? De carne asada, allá a esos países. Oye, pero allá no hay Estado. De Funcos. Oye, pero allá no hay Estado. Entonces, ¿quién me va a garantizar que para empezar yo pueda contratar gente, pueda montar mi franquicia, pueda darle cierto sueldo a la gente y pueda yo asegurar también cierta ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a asegurar eso? ¿Sí? Entonces, si no hay un Estado, si hay anarquía, por así decirlo, no será que el día de mañana llegue un grupo, me quite lo que yo tengo y me violente a mi gente que yo vaya a mandar. Entonces, el Estado es ese ente, por así decirlo, intermediario, que va a ayudar a negociar ciertas cuestiones sociales, ¿verdad? Y digo, estamos de acuerdo que un Estado muy grande es malo, pero el hecho de no tener Estado, pues bueno, simplemente creo yo que nos llevaría a volver a la época de las cavernas, ¿verdad? En el que cada quien hacía lo que quería y según eras fuerte, era también según tu poder. Si tú podías matar a aquel, bueno, tú eras más fuerte que él y podías quitarle lo que tenía. Por ejemplo, en tu caso, Sergio, ¿qué opinas acerca de la cuestión del Estado? Hablando concretamente del caso de México, en tu peregrinaje por esta vivencia tercermundista, ¿a qué conclusión has llegado en cuanto al poder y al involucramiento del Estado? Mira, es un tema muy importante también porque es cierto que ahorita el Estado está prácticamente sobre las empresas. El gobierno supuestamente de la libertad y de primero los pobres está creando más pobres, está asfixiando empresas, y lo que se ve en general en redes sociales es un aumento de la gente que apoya ese tipo de intervencionismo y dejando a un lado de que apoya ese tipo de intervencionismo, estigmatiza a la gente opositora que simplemente le pide al Estado que deje de asfixiar a la gente, ¿no? Y empieza a crear una bola de nieve, una bola de odio, haciendo ver a los empresarios los malos en vez del Estado, que el Estado es el que está asfixiando. Por ejemplo, ahorita vemos el caso del gas LP, que al dichoso AMLO se le ocurrió la maravillosa idea de crear el gas del bienestar, y cuando está viendo que no está funcionando como él quiere, empezó a restringirle y empezó a regular precios a los empresarios privados de las diferentes gaseras, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionó eso? Marchas de los gaseros, de los trabajadores, porque obviamente el empresario tiene bien medido la ganancia que le está dejando su negocio, y si le aumentan o le regulan el precio, obviamente ese empresario no va a tener incentivos para seguir en el negocio. Y la gente piensa
lo que digo que estoy viendo generalmente, es de que están tratando de decir que no, que los empresarios deberían de ser esclavos del pueblo. O sea, que deberían de trabajar porque quieren trabajar, ¿no? Entonces, es un tema algo complicado porque siento que se están viviendo cambios en ese sentido. La gente no está entendiendo realmente lo que está pasando. No entiende un poco de economía básica. Están endiosando mucho al Estado y eso es peligroso. El Estado sí debe de seguir existiendo. O sea, no digo que se elimine, pero sí se debería de reducir mucho, reducir mucho el Estado y de reducir el intervencionismo del Estado. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Hay un canal que se llama Libertad y lo que surja, y él comentaba, creo que fue en el Congo, que fue a trabajar, y es un país, bueno, es un lugar que podría decirse anarcocapitalista, ¿no? No tiene Estado y se manejan así, ¿no? Y él contaba que fue con una empresa, y esa empresa, cuando lo llevaban en el transporte, pues iban los mercenarios que había contratado esa empresa para cuidarnos del lugar. Y obviamente en la carretera había otro tipo de mercenarios que los querían robar, y se agarraron a balazos ahí entre todos, y el autobús se tuvo que parar y todo, ¿no? Y luego dice que ya cuando llegaron a donde estaba instalada la empresa había mucha vigilancia. O sea, prácticamente en un anarcocapitalismo lo que no entienden es de que realmente es anarquía total. O sea, si así como puede llegar una empresa y tiene su seguridad, por así decirlo, puede llegar otro y los puede sobornar, y no va a haber nadie que los detenga, porque no hay nadie regulando la seguridad, regulando la moral, más que nada. Efectivamente digo, sí, es justamente también lo que yo platicaba. O sea, si no hay Estado, ¿quién me garantiza que yo pueda ir a invertir? El caso, como lo comentas, oye, si es un país donde hay diamantes o cosas así, híjole, puedo asumir un riesgo. Pero digo, estamos hablando que McDonald's, Coca-Cola no va a ir a invertir ahí. No. Otros casos más. ¿Te imaginas los vendedores de McDonald's con AK-47 en el Congo? Sí, imagínate, ¿verdad? Donde te ofrecen munición con tu cajita feliz. Sí, te ofrecen una granada con tu cajita feliz, exactamente. Y bueno, en tu caso, Braulio, ¿tú cómo haces match con esta situación? Mira, yo opino que el Estado, aunque sí debe de existir un Estado, si no viviríamos en en una selva. O sea, estaría como la ley del más fuerte, ahora sí que el que la tenga más grande gana. Es eso, si nos quedamos sin Estado. Y entonces, ¿qué es lo que yo considero? El Estado debe tener el poder, bueno, solo en la ley, brindar protección, y es como, o sea, manejar la ley, brindar protección, y pues cuidar las tecnologías bueno, la regulación tecnológica, ¿saben? O sea, que dé esa protección tanto a la ciudadanía como a las empresas, y de ahí en fuera ya que sea un poquito más libre, porque eso atraería más la inversión. Yo, bueno, a mi punto de vista, claro, y tampoco pues soy experto y estoy abierto a cualquier tipo de guía, o a cualquier tipo de opinión que me puedan dar, porque pues yo tampoco soy experto en el tema. Sin embargo, más o menos yo lo puedo ver así con lo poco que sé. Entonces, yo creo que un país sin Estado está deshecho, pero un país también con mucho Estado está deshecho. Entonces hay que buscar un sano punto bajo para el Estado, vamos a decirlo así, porque ni punto medio. El Estado, aunque yo siento que no debe tener mucho poder, porque pues abusa siempre de él. Claro. No, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que obviamente el Estado, vaya, yo también, y creo que los tres en ese caso estamos de acuerdo, de que creemos que el ser humano es malo por naturaleza, y nos ha tocado ver situaciones, y creo yo que, digo, si hiciéramos un podcast de la maldad humana, creo que no acabamos, ¿eh? No acabamos realmente. Entonces, más con mis anécdotas que tengo acerca de la navegación profunda.
Bueno, a mí también me ha tocado ver cosas también, bueno, relacionadas que no vamos a profundizar bueno, aquí creo que también a Braulio le ha tocado vivir también varias situaciones de esa índole, ¿verdad? Pero, vaya, mi experiencia, bueno, aquí entra el punto del conservador. El conservador es hasta cierto punto empirista porque el conservador ve el mundo real más que el mundo de la teoría. Por eso el conservador está tan en contra de las ideologías, está tan en contra del socialismo, porque el socialismo es una teoría muy bonita, pero en la práctica realmente pues es un descontrol total. El conservador dice, el camino A me dio resultado, funciona. El camino B no lo conozco, es ideológico, no hay una base real sobre la cual me pueda basar, sin embargo, ese lo voy a desechar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo yo que somos conservadores, en el sentido de que nos dejamos o nos basamos principalmente en lo que vemos del mundo real. Y al ver que efectivamente al darle poder al Estado, y no nada más llamemos de Estado, llamemos a cualquier persona, a cualquier institución, cuando tú le das el poder absoluto a cualquier institución, llámese como se llame, hay un caos total porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El ser humano, al tener una naturaleza, como yo le digo, una naturaleza caída, que tiende hacia una depravación total, pues obviamente siempre va a tratar de buscar su beneficio por más bueno que se quiera vender. De hecho, fíjense, un punto muy interesante es de que mucha gente cree erróneamente por ejemplo, si tú eres una persona creyente, tú vas a querer que tu institución religiosa lo gobierne todo. Realmente esto no es así. Por ejemplo, los padres fundadores. En Estados Unidos, los padres fundadores, cuando ellos diseñan la República de Estados Unidos, ellos se basan mucho en, pues justamente la Biblia. Y parte de los pasajes de la Biblia que ellos citan bastante es justamente donde menciona que el corazón es engañoso, ¿sí? Donde menciona que el corazón tiende hacia el mal. Y pues justamente en ese sentido, vaya, principalmente ya citándolo, Jeremías 17:9, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, es decir, estaban dando a entender que el corazón humano es malo. Y como el ser humano es malo por naturaleza, tenemos que diseñar un gobierno en el cual haya pesos y contrapesos, los famosos check and balance, ¿verdad? Para que si llega un tirano al poder, el resto de los poderes, el resto de las divisiones de poderes puedan generar un contraste, ¿sí? Por eso Estados Unidos fue la república que nunca tuvo golpes de Estado, ¿sí? O sea, ellos tuvieron una guerra civil, eso es cierto, pero nunca tuvieron golpes de Estado. Nunca experimentaron las dictaduras que sí experimentó el mundo, por así decirlo, hispano-católico, principalmente en México, en el cual había cierta creencia en la que si tú le dabas el poder absoluto a cierta institución, como esa institución era buena, al darle todo el poder absoluto iba a hacer cosas buenas. Pero en la práctica esto resultó un desastre total, ¿sí? Entonces, creo yo que ese es un punto muy importante y es algo que tenemos que desmitificar, que el hecho de ser creyente o el hecho de tener una convicción religiosa te hace propenso a caer en la tiranía o en el autoritarismo, cuando realmente no es así. Que ojo, no niego que haya ciertos colectivos o grupos religiosos que quieran regresarnos a la oscuridad en la cual cierta entidad religiosa gobernaba cada aspecto de nuestras vidas, pero esos obviamente son una minoría de este lado, ¿verdad? Entonces, otro punto muy importante, y creo yo que ya lo mencionaron, pero me gustaría profundizar un poquito en esto, es justamente el tema de la familia y los valores, ¿sí? Es decir, ¿en qué sentido podríamos nosotros hablar de valores y sobre todo el tema de la familia, en cuanto al tema objetivo, desde sus puntos de vista? Y cómo esto le aporta a la sociedad, digo, porque somos conservadores en el sentido de que creemos que la familia vale la pena conservarse, creemos que la familia vale la pena preservarse, porque le asignamos un valor
a la misma. No creemos que la familia puede ser una asociación de dos hombres o de dos mujeres, sino que creemos que el padre y la madre conviviendo y apoyando al hijo pueden generar una sociedad fuerte. En tu caso, Sergio, ¿cómo relacionas esta cuestión a tu cosmovisión? Sí, mira, tienes razón en ese sentido. La familia, como lo dice Toretto, es importante. ¿Por qué? Porque te da cierto apoyo. Obviamente las familias no son perfectas. El error que cometen, creo que las feministas, es en tratar de generalizar sus vivencias con sus familiares, tratar de generalizarlas hacia las demás familias, cuando no todas las familias son disfuncionales. Muchas familias son muy unidas, muchas familias apoyan, y en eso creo que es la clave, ¿no? En el apoyo que encuentras hacia tus familias. Porque lo que se está viendo ahorita es que tratan de destituir la familia por el Estado, que el Estado sea la parte de apoyo que tengan los jóvenes y que tengan las personas. Tratan de endiosar al Estado, ¿no? Y creo que por ahí no se necesita defender tanto lo que es el núcleo familiar, sino tratar de advertir lo que quieren, cómo lo quieren sustituir, ¿no? Ese es mi punto de vista, porque independientemente de que se puedan dar casos de que haya familias de dos hombres o de dos mujeres, siento que el apoyo debe de haber en todos los sentidos, ¿no? Y que no se debe de desvirtuar hacia el apoyo del Estado. O sea, que el Estado simplemente es un prestador de servicios, no es un prestador de sentimientos ni un prestador de apoyo. Ok, excelente. Y en tu caso, Braulio, digo, yo sé que has por ahí tenido algunas vivencias un poquito accidentadas, pero ¿tú cómo relacionarías en este caso la cuestión familiar y moral con tu cosmovisión? Pues mira, yo veo que sí, la familia debe estar unida, que la familia es importante. Sin embargo, no en todos los casos es la regla, o no es simplemente algo posible, ¿saben? Yo siento que la familia es muy importante porque siempre se siente ese vacío cuando falta alguien o falta algo. Sin embargo, pues yo creo que eso es lo de menos, o lo que menos se puede llegar a sentir o se puede llegar a tomar, bueno, se puede tomar tanto a pecho. ¿Por qué? Porque quien nace sin un padre o quien nace sin una parte de su familia, por lo regular se acostumbra a ello. Entonces, yo siento que más que nada lo importante de aquí es ver cómo se organiza la familia que hay, no la que falta, sino la que hay, para llenar ese espacio en el desarrollo de un joven o en el mismo desarrollo intrafamiliar, ¿saben? Hacer un círculo sano en la familia que haya. Y eso para mí es lo importante. No que te falte una pieza. Lo importante es saber cómo sostener el lado de esa pieza sin descuidar tu mismo lado. Bueno, Interesante. más que nada porque tú lo sabes, yo he vivido tanto con mi mamá, con mi papá, pero nunca juntos. Viví mucho tiempo con mi hermano y ahora vivo sin mi hermano. Entonces, son distintos cambios en mi vida que me han hecho ver cómo, aunque la familia es necesaria o la necesitas a veces, también tienes que aprender en que no todo está en tu familia. Sin embargo, siempre es bueno estar consciente de que ahí está. Entonces, esa familia, solo esté tu madre, solo esté tu padre, debe de fortalecerse con lo que tiene, ¿saben? Porque es un tema también complejo, al menos para mí, por todo lo que yo he vivido, pero al final del día es lo que yo siento, que la familia es importante, muy importante, pero que más importante es saber cómo esa familia va a mantenerse de forma sana y estable. A lo mejor sí llegan a haber problemas, llegan a haber carencias, llegan a pasar cosas
entorno familiar que pueden hacer complicada alguna situación, pero una buena familia, ¿qué es lo que hace? Busca una solución, buscando que todos, pues, tengan un beneficio como familia, o que procuren que nadie salga afectado, porque así es la familia. Pero pues también hay una frase muy, muy, muy sabia, que a veces encuentras más familia entre los amigos que entre tu propia familia, porque pues nadie deja de ser persona y nadie deja de ser un ser humano con sentimientos y moral. Entonces, pues, todo depende, chavo. Ahora sí que esa es mi forma de verlo. Excelente, muy, muy interesante tu cosmovisión, Braulio. Y pues sí, sí, realmente creo yo que definitivamente el tema de la familia es indispensable. Y fíjense que hablando ya de la cuestión, digo, porque igual, mucha gente cree que nosotros somos simplemente unos reaccionarios que queremos vivir en el pasado. Y no, y realmente nuestra crítica muchas veces va enfocada a que, como bien lo comentaban ahorita ustedes, estas ideas, entre comillas, progresistas, porque de progreso no tienen nada, lo único que te están diciendo o lo único que quieren es destruir. O sea, quieren destruir el modelo familiar, pero realmente no te proponen nada porque todo su enfoque está destinado a darle un poder omnipotente al Estado, valga la redundancia. Pero todo va, todos los caminos. Como la frase de progreso es a progresista lo que cartera es a carterista, ¿no? Exactamente. Entonces todo va enfocado a que el Estado sea muy señor de tu vida. Y si de por sí mucha gente se queja de que en edades pasadas la iglesia se coludía con el Estado a gobernar nuestras vidas, ahora ¿por qué defienden que el Estado sea omnipotente y con una ideología quiera gobernar nuestras vidas también? ¿No es exactamente lo mismo? Porque absurdamente piensan que la iglesia no está inmiscuida, ¿no? Y piensan que la iglesia fue el mal de todo, cuando no. La iglesia, como tú bien lo dices, se alió con el Estado. El Estado era el rector prácticamente. La iglesia era como que el que estaba la mano del Estado. Sí, Y ahora como ya no está la iglesia, piensan de que el Estado va a tener la batuta y va a ser el amo y señor de todo y todo va a estar bien, cuando en realidad no es así. claro, y vaya, y hay que desmitificar esto porque realmente, por ejemplo, hubo países, por ejemplo en Estados Unidos, donde sí los presidentes eran creyentes y lo que tú quieras, pero había un involucramiento, había una separación, vaya, en esa cuestión, y en su momento también me parece muy interesante que mucha gente critique también el pasado oscuro, porque sí lo hay, de la colusión de la Iglesia Católica con el Estado, pero se la pasan alabando, por ejemplo, el Islam, cuando ahí sí no había ni siquiera un rey y un, no sé, por ejemplo, acá teníamos un rey y un obispo. En el mundo musulmán a veces no tenías la diferencia de uno y otro, ¿sí? O sea, la religión era el Estado, ¿sí? Y de hecho es todavía. Y mucho peor, vaya, en muchos casos. Entonces, hace días estaba leyendo una noticia de un niño, no sé si tú la compartiste. Sí, de Pakistán. Sí, que se orinó en un libro y le van a dar la pena de muerte. En una alfombra de oración justamente, y en esa alfombra cerca había unos libros ahí del Corán y demás. O en China también, digo, en China el Estado es la religión. O sea, Estado. Sí, los cristianos, ¿no? Sí, 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 hay persecuciones muy fuertes en ese caso. Entonces, creo que sí es bueno y vale la pena recordar, vaya, ese tipo de cuestiones, digo, para no caer en los extremismos. Y bueno, ya para terminar, ya también para dejarlos libres, les quiero hacer una pregunta muy, muy importante. Eh, ¿Qué los llevó? ¿Qué los llevó a ustedes a llevar y a dar, por así decirlo, la batalla cultural en defensa de la vida, de la libertad, de la propiedad? Y muy importante, ¿cuáles son sus objetivos, por así decirlo, en esta cuestión? ¿Qué los llevó a dar la batalla y cuál es su objetivo, hablando desde el punto de vista personal, al dar esta batalla cultural? En tu caso, Sergio. Mira, yo tengo una vivencia algo trágica, porque he sufrido depresiones muy fuertes a lo largo de mi vida, y hace un año estuve a punto de cometer una tontería, y gracias a eso creo que
creo que todo pasa por algo, ¿no? Gracias a eso tuve otro cambio de switch, otra visión, y mi filosofía ahorita es que sin importar cuán mal haya sido en el pasado, o cuán mal me sienta ahora, siento que tengo una misión, que es la de ayudar a los demás, porque no puedo proyectar en los demás lo que yo percibo de mí, ¿no? A pesar de que también pienso de que el ser humano es malo por naturaleza, también siento que en cada persona hay un rayo de luz que tiene que ser despertado por alguien más. Entonces, en ese sentido, es lo que pretendo. Aparte de defender la vida, obviamente, con acciones, mi visión a futuro es, como ya lo habías comentado, tener un negocio que aparte de obviamente generar ganancias, genere mucha utilidad a la humanidad y a la gente que realmente lo necesita. Con prótesis, con innovaciones que le ayudan a la gente a seguir viviendo, y más que nada ayudar a organizaciones que también apoyen ese tipo de causas, porque uno podrá decir muchas cosas, pero las acciones realmente son las que determinan el camino a llevar. Excelente, muy bien en tu caso, Sergio, y creo que estamos de acuerdo. Y fíjate, yo desde mi óptica cristiana, creo yo que yo también lo enlazo en esa cuestión de que yo creo que el ser humano es malo por naturaleza, pero si el mismo Dios dio su vida en su momento por la humanidad y dio esa expresión de amor, porque fue amor, no fue conveniencia, a él no le servimos para nada, pero dio esa expresión de amor a la humanidad. Creo que si yo soy seguidor de esa verdad, que para mí es Jesucristo, pues yo mínimamente tengo que tratar de imitar ese amor que en su momento pues él demostró, ¿verdad? Así yo también lo enlazo. En tu caso, Braulio, igual, ¿qué fue lo que te llevó? Bueno, yo ya más o menos lo sé, pero para que por ahí que la audiencia eh, lo contemple, ¿qué fue lo que te llevó a dar la batalla cultural y cuál es tu objetivo desde el punto de vista personal? Mira, lo que me llevó a dar la batalla más que nada, pues ha sido mi vida como tal, ha sido las experiencias que he tenido y pues querer preservar lo bueno del mundo y bueno, lo bueno, querer preservar lo bueno del mundo o lo poco bueno que nos queda, preservarlo, porque mi idea sobre la lucha no es ganarla, sino preservar por lo que peleaste. Entonces, yo creo que me gustaría eso. Mis motivos pues son claros. Yo he visto la maldad del mundo a centímetros de mí. Yo he visto la depresión del mundo a 3 centímetros de mí. Y he visto lo, lo peor de las personas que llegan a tener demasiado poder enfrente mío. Y pues la crueldad del ser humano sin justificación. Entonces, eso me llevó como tal a luchar y a crear un mundo mejor. Y ahora sí que como dijo Thanos, ver un universo agradecido en algún momento de su vida, de su propia existencia, de que todos vivamos de una forma plena. Y yo sé que suena muy avaricioso, pero yo creo que las personas, si así lo desearan, su existencia sería meramente plena y sin sufrimiento. Solo que cada quien debe de buscar su propia manera de vivir de manera plena para sí mismos. Entonces, yo lo que busco más que nada con esta batalla cultural es que la gente encuentre una causa la cual sea buena y que les enseñe un por qué luchar y por un bien. Entonces ese es como, es lo que yo tengo en mente. Yo no planeo ganar porque ni siquiera creo que mi generación más o menos empiece a ver cambios. Yo lo que planeo es que más gente escuche el mensaje de la derecha, que más gente se una a la lucha y que vea un mejor futuro.
sin verlo lo tenga en mente. Entonces es lo que digo. Y pues como ahora sí que mi frase célebre, ¿no? La de seremos minoría, pero siempre hay que ser superiores intelectualmente, hay que ser seremos minoría de gente, pero siempre hay que ser mayoría intelectual. Claro, claro, claro. Y despertar las conciencias, sobre todo de la mayoría silenciosa. Bueno, Exacto. para terminar, ya un último mensaje que le quisieras dar, en este caso, a la audiencia, Sergio. Que no se dejen engañar que no se dejen seducir más que nada por todos los sueños y las ilusiones que les dice el progresismo, porque cuando empiezan a investigar realmente se topan con muchas cosas turbias, y más que nada que no se sesguen en el sentido ideológico, que a pesar de que una cuestión los ponga mal o los ponga incómodos y piensen que realmente la persona que les está hablando no tiene la razón, que los escuchen y que traten de diferenciar entre el fanatismo y entre la verdad. Porque digo, es el problema que se vive actualmente, que todo se vive en base a fanatismo, todo se vive en base a la mentira. Tenemos al presidente como claro ejemplo. Hoy en la mañana poniendo canciones como si fuera un antro, eso. Es una vergüenza realmente, y todos aplaudiéndole, ¿no? Que porque no se hacía aburrido las mañaneras. Y pues nada, no, agregar eso de que todos podemos llegar a un consenso en que la vida es fundamental. Sin la vida realmente no hay nada, sin la libertad tampoco. La libertad se debe de pelear hasta la muerte, creo yo, porque sin la libertad solamente seríamos esclavos y la vida no valdría nada entonces. Y agregar también de que es importante que se empiece a hablar sobre el transhumanismo, bueno, que la gente empiece a investigar sobre eso, porque para allá nos están llevando. Es parte de la ideología progresista y se tiene que empezar a investigar. Excelente, excelente. Braulio, un consejo que les quieras dar, bueno, principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Sí, pues miren, chaviza que me esté escuchando, lo único que les recomiendo hacer es que no se dejen llevar, porque a mi edad, que son 15 años, 16 años, 17, nosotros vemos que tenemos mucha presión social, que la mayoría de morras son bisexuales, que pues la mayoría de morros, por querer ponerla un rato, por querer quedar bien con una chica que pues es feminista, ya se dice pro aborto y la chingada. No se dejen llevar por todo eso. Y digo, es complicado, no es como que digas, uy, qué sencillo ir en contracorriente de toda la gente y hacerme imposible la vida con mis compañeros de la escuela, no sé, de lo que quieran. El chiste es que si ustedes tienen pues su personalidad, ustedes son personas que pues se llevan bien con la gente, lo primero que deben de hacer es que se conozcan, bueno, darse a conocer ustedes cómo son, y luego pues empiecen a tratar de dar sus puntos de vista para que así la gente no los juzgue porque no son, o por no saberlos juzgar, porque así es la sociedad, son como borreguitos. Si no sé, su Dios, no sé, si la morra más guapa del salón es feminista y es pro aborto y un buen debate están tras de ella, y pues ellos igual se dicen pro aborto, la chingada, chavos, eso es muy irrelevante. Bueno, es muy irrelevante ese tipo de temas, o no les deben de tomar mucho interés estando en un entorno así. Claro, ustedes den su postura firme y todo, pero no tomen a pecho lo que digan otras personas, porque si no también ustedes van a ser parte del rebaño que es iluso y que no piensa por sí mismo. Porque pues les puedo apostar que si una de sus maestras, y más en la UNAM, que yo estoy en la UNAM, que todas son así de izquierda y poco a poco se van revelando ya, pues agarras y le preguntas a tu maestra y seguramente ella sí te va a responder más o menos.
pero tus compañeras que la empiecen a defender y todo, si le das un buen argumento, te apuesto que solo te van a empezar a insultar y te van a empezar a decir, porque no van a saber qué decir, porque no tienen un argumento, porque solo repiten lo que escucharon o en un TikTok o lo que les dijo su amiga feminista. Entonces, pues, chavos, nada más, ustedes tranquilos, llévense la regla y ustedes pónganse firmes a su ideología, porque yo les aseguro, yo que llevo 3 años en esto, que poco a poco la gente solita se les vuelve a acercar y se llevan bien como cualquier otra persona, dejando de lado la vista política. Así que no se preocupen por la presión social, porque eso es lo de menos. Excelente, muy interesante. Y bueno, creo yo que cada quien aportó un poquito de sus vivencias. Digo, tenemos 3 edades bastante variables, ¿verdad? Y creo yo que cada uno dio como que puso su granito de arena. Espero que se hayan sentido identificados con cada uno de lo que hemos aportado. Y pues vaya, principalmente por eso estamos aquí. La idea es generar puentes, no caer en totalitarismos, no caer en colectivismos, sino que simplemente tratar de vivir, dejar vivir y ver cómo sí juntos podemos construir una mejor sociedad en la cual podamos coexistir. ¿Ok? No ser egoístas con lo que queremos también, ¿no? Exactamente. Luego se tienen la en sectarismos. No, que sí, claramente, ¿verdad? El equilibrio. Mucho individualismo es tan malo como mucho colectivismo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, bueno, amigos, yo nada más les pido, suscríbanse a nuestro espacio en iVoox, en nuestro espacio en Spotify, denle like a este podcast, ayúdenos a compartir, a llegar a cada vez más personas. Y pues bueno, amigos, ya saben que yo me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.